Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Decíamos ayer si podíamos comenzar el programa de hoy, de lo que veníamos comentando desde hace aproximadamente 8 meses. Bueno, la ralentización de la economía o la entrada en crisis de la economía, que ya se puede decir, aunque no parece que quiere ser reconocida por el gobierno, o diríamos los gobiernos, sobre todo algunos gobiernos autonómicos y sobre todo el gobierno de la nación, es un hecho claro que nosotros veníamos anticipando desde principios de años, finales del pasado año, con algunos síntomas que eran muy claros y que de diferentes medios especializados, bien es verdad, económicos, adelantaban, pero que ni los medios generalistas y mucho menos los partidos políticos en general han querido ver. Y de repente, a la vuelta del mes de agosto, parece que se descubre el gran secreto. Vamos a comenzar analizando datos de esta semana y la verdad que tengo que decir que no son datos muy positivos, a pesar que la señora Calviño pues lo trate de, no voy a decir disfrazar, pero trate de seguir diciendo que evidentemente va a haber crecimiento el año que viene. Hombre, puede haber un crecimiento del 2, del 1,5, pero si el paro se dispara, si otros indicadores continúan por este camino, pues yo no sé de qué puede servir de que se marque algún guarismo positivo. La venta de automóviles en Cantabria ha caído un 19% en agosto, respecto al año anterior. Y hay un dato que recogía la prensa especializada muy interesante. La venta de vehículos diésel se ha hundido en 8 puntos desde que gobierna el señor Sánchez, debido a aquellas declaraciones inoportunas por ser muy suave y totalmente fuera de contexto. Esto va a tener una repercusión en el empleo inmediata, o la está teniendo ya, y una preocupación muy grande, no solo en las factorías de recambios, sino también en los propios concesionarios. Don Carlos Pajares, un saludo cordial. Un saludo. Bueno, y las declaraciones se siguen haciendo. Hace unos días nos despachábamos con la noticia de que a partir, creo que era del año 2040, los que tuviéramos vehículos diésel no lo íbamos a poder revender. O sea, que en definitiva... Al cabo de un tiempo sí, porque la Unión Europea dijo que nada de eso, sí. Pero lo que quiero decir es que seguimos con estas declaraciones que no hacen ni mucho menos bien al sector del automóvil, que está en una situación comprometida. La crisis que decimos es a nivel mundial y la crisis también es a nivel nacional. Y todas estas declaraciones, todas estas situaciones lo que hacen es ahondar en el perjuicio de uno de los sectores industriales más importantes que tenemos en el país. Vamos a seguir viendo qué es lo que hacen, que por ahora es nada. Don Aurelio Sastre, un saludo. ¿Estos datos qué valoración le merecen? Bueno, es algo que yo creo que nosotros ya habíamos anticipado, las consecuencias que podían tener unas declaraciones que eran absolutamente irresponsables. La propia ministra se ha sorprendido, dice, no creía yo que un comentario mío podía tener esas consecuencias. Bueno, son las consecuencias de que nos están gobernando gente que no ha gobernado nunca nada. Entonces suceden estas cosas, ¿no? Digamos que la empresa más importante... O no ha gestionado nada. Que no ha gestionado nada. No, porque es que ese es el problema. Gobernar todos y alguna vez es la primera. El tema es la experiencia vital, pero ¿no? los experimentos con gaseosa, claro, ¿no? Hemos dicho siempre.
Es así, la empresa más importante, que es gobernar España, pues resulta que no llega gente que no tiene absolutamente ninguna experiencia de gobierno y que viene a aprender haciéndolo, ¿no? Y las consecuencias son estas. La caída, algo que para nosotros es vital, que es el tema del automóvil, pues fíjese usted cómo ha caído en España de una manera espectacular, 3 veces más que en el resto de Europa. Ya no es solo por el gasoil, porque hoy se sabe que las nuevas tecnologías aplicadas al gasoil son menos contaminantes que la gasolina, ¿no? En fin, y en esas estamos, lo cual para nosotros es vital. Tenemos 2 datos, uno, bueno, los 2 son tasativos, uno es el termómetro total de cómo está la actividad, ¿no? Cuando hay actividad económica, la demanda de energía eléctrica, eso es obvio, es evidente, ¿no? Es como cuando en una casa, si hay 5 personas o hay 8, pues si hay 8 se consume más litros de leche, actualmente, ¿no? O si se come pan, se come más pan. Incluso se consume un poquito más de luz, porque hay siempre gente que... Bueno, la demanda de energía eléctrica ha caído un 2,7 en agosto y lleva ya un descenso anual respecto al año anterior del 1,6. Esta es la prueba más evidente de que la desaceleración económica en este país, aunque sea negada por el gobierno, pero denegada, es decir, la mejor forma de negarlo es no hablar de ello y hablar de medidas absurdas, pues cosa que empieza a ser grave, porque aquí tenemos la experiencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, y esto es muy grave. Esto es muy grave, ocultar lo que está pasando. Don Carlos. Pues sí, además es que si lo ocultas, no haces el análisis de la situación en la que te encuentras y difícilmente puedes tomar medidas. Ya estamos viendo que no se están tomando medidas de ningún tipo. Vemos que los países de nuestro entorno ya están tomando medidas, se están posicionando ante una crisis que es evidente, y aquí lo que vamos a empezar es con esas declaraciones en las que van a intentar, si no minimizar, directamente anular la realidad. Vamos a empezar como no estamos tan mal, como usted bien decía, vamos a seguir creciendo, siempre se van a querer ver los brotes verdes donde no hay más que secarrar. Y el problema es ese, que dices, bueno, lo niegan ante la opinión pública, pero luego se ve que se toman medidas de calado económica que puedan contrarrestar esta situación, pues bueno, vale, el juego de la política. Pero lo lamentable es que se niega la evidencia y tampoco se hace nada. El señor Sánchez ahora parece ser que de repente ha descubierto que el Brexit se nos echa encima, y ahora, cuando ya se han tomado todas las decisiones, cuando ya las posiciones estratégicas están tomadas desde hace ya más que meses, ahora dice que va a crear un grupo de trabajo para ver cómo va a afectar a la economía, cuando ya realmente va a ser difícil tomar ninguna medida de calado. Apuntando eso que dice, y perdone que le interrumpa nada un segundo, dice la señora Calviño que se va a crear una comisión. Lo ha dicho ayer, antes de ayer, hace 2 días. Bien, hace 15 días ya en Alemania se habían, digamos, publicado y tomado 100 y pico medidas sobre el Brexit. Ustedes prueben. Hace 15 días, ya, es decir, que llevan meses y meses publicando órdenes respecto a lo que puede pasar. Perdone que la interrumpa. No, en casi todos los países europeos, desde que se aprobó por parte de los británicos la salida de la Unión Europea, ya sabemos que se han tomado además dosieres en los que se veían las distintas posibilidades y situaciones en las que se podían encontrar cada uno de estos países, y nosotros no hemos hecho nada. No hemos hecho nada con la captación de grandes empresas que estaban en la City londinense, y no estamos haciendo absolutamente nada. De cara a la galería, que es lo que desgraciadamente se está haciendo en materia económica en este país, y al final, pues más desgraciadamente lo vamos a terminar sufriendo todos. Don Aurelio. Bueno, yo creo que se acusa el que hoy el gobierno y los políticos españoles llevan un año de vacaciones. Así es que ni siquiera se han sentado a pensar qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que están absolutamente en otro nivel, en otra onda. Con la inestimable ayuda de la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, vamos a ser justos. Sí, los medios de comunicación están en general lo mismo, sí. Son los responsables de tener anestesia a la sociedad. Y ahí están. En todos los países están tomando medidas, además poniéndose en la peor situación de una salida abrupta del Brexit, que yo creo que no va a ser así, porque estamos viendo que hoy, en
Reino Unido, las medidas que se vienen tomando, el Parlamento y demás, pues es de llegar a un acuerdo y hacer una salida ordenada y una salida pactada. No sabemos lo que va a pasar, lo que sí hay una cosa cierta, no sabemos cómo se va a salir, hay una cosa cierta y es que se va a salir. Entonces usted ya está viendo la gran preocupación que hay, por ejemplo, en los medios de transporte. Bueno, el transporte va a ser tremendo, pero claro, sí, el transporte es creador, y la logística en él se apoya la exportación. Y para nosotros va a ser importantísimo, ¿no? Lo que van a incrementar los costes, las demoras que se van a producir. Estamos viendo las compañías aéreas que tienen que cambiar su sede porque no podrán operar compañías que no tengan la propiedad de la compañía, no podrán operar en el ámbito europeo. Entonces, aquí desconocemos las consecuencias que el Brexit va a tener para nosotros. Desconocemos la dimensión. Van a ser tremendas, pero no sabemos hasta qué grado. Y el tercer pivote del que hablábamos, que demuestra toda nuestra teoría desarrollada y ya más clara que el agua, es que el paro ha batido récords en agosto desde precisamente el gobierno inolvidable del señor Rodríguez Zapatero. 54.371 personas más han ido al paro respecto al año 2018. Y lo que es peor, la Seguridad Social tiene 212.000 afiliados menos. Pues como siempre hemos venido comentando, al final, desgraciadamente, estas, iba a decir malas decisiones o el no tomar ningún tipo de decisiones, al final quien lo termina pagando es la parte más sensible de la sociedad, que son los que tienen los puestos precarios, los que no tienen empleo y los que lo pierden ya con dificultad de volverlo a encontrar. Es el último eslabón y el que más lo sufre. Bueno, pues lo llevábamos diciendo desde hace tiempo, se está produciendo y lo triste es que esto, como hoy no quiero ser maragorero, esto no ha hecho más que empezar. Si no se toman medidas, si no se empieza a tomar el toro por los cuernos, la sangría del desempleo, además en España, que es un problema de carácter estructural, que no hemos sabido atajarlo, no hemos puesto encima de la mesa medidas para flexibilizar el mercado laboral, lo vamos a sentir además, como nos ha pasado siempre, con más virulencia posiblemente que en el resto de Europa. Don Aurelio, si creciendo al 3 y pico, el paro puede ser del 15% a nivel total, la media española, creciendo al 1,8 o al 2%, etcétera, ¿qué puede pasar el próximo año? Bueno, yo creo que ya empezamos a verlo de una manera bastante dramática. Ya vemos que ya no hay prácticamente contratos indefinidos, todos son contratos temporales, y esto es porque las empresas no quieren cogerse los dedos. Hay una enorme desconfianza en lo que puede pasar. ¿Por qué aumenta el paro? Bueno, pues efectivamente esa desconfianza empresarial, esa desconfianza de los inversores hace pues que no se hagan inversiones, que no se creen puestos de trabajo y por tanto esto se va acusando. ¿Cómo nos coge a España? Pues mire, si la crisis anterior, en el 2007, que la desconocían, los gobernantes la desconocían, decían que no existía tal crisis cuando todos la estábamos viendo llegar y muy rápidamente empezamos a padecerla. Si entonces, que veníamos con una inercia de un crecimiento importante, de un desarrollo de la economía, veníamos del gobierno de Aznar, que había dejado una economía muy saneada, que en 8 años se dilapidó con un gobierno de Zapatero, bueno, pues si ahora y además, bueno, la deuda se había conseguido mantener en unos niveles diferentes, el déficit lo mismo, pues hoy nos coge con todos esos datos catastróficos, con una deuda enorme, con un déficit que ahora mismo nos está ya llamando la atención Europa, que dice que a ver si esos 7.000 millones que no se dan a las autonomías, a ver dónde se han gastado, nos están diciendo en este momento. Deja usted voltando el balón, porque hoy en portada, uno de los digitales más prestigiosos, bueno, que más entradas tiene, que es el Confidencial, hoy precisamente en este viernes, publica el Banco Central, en portada, el Banco Central Europeo avisa, España no tiene margen para subir gastos ni bajar impuestos, lo contrario de lo que se pretende, decimos nosotros, con esas medidas, algunas que son espantosas. Es decir, el aviso de la Unión Europea porque dice, mete a España en los países con riesgo, debido a esto que estaba apuntando don Aurelio, al fuerte endeudamiento, don Carlos.
Fuerte endeudamiento y que además tiene la espada de Damocles de las negociaciones de la formación del nuevo gobierno. Si al final se termina materializando el pacto con Podemos, se han puesto encima de la mesa gastos que posiblemente sean superiores a los 30.000 millones de euros. Eso es inasumible eso. Totalmente inasumible, porque ya el gasto corriente del Estado y de las comunidades, bueno, del Estado en general, de comunidades autónomas incluidas, está totalmente desbordado, o sea, es imposible mantenerlo. Si aumentamos el gasto público, el problema es que la desaceleración de la economía va a ser superior y la destrucción de empleo va a ser todavía mucho más grande. O sea, es que además el margen de subida de impuestos, ya lo hemos visto, las medidas que el propio gobierno ha puesto encima de la mesa para hacer frente a esos 30.000 millones de euros de gasto añadido en la negociación con Podemos no alcanza ni la mitad. Pero si tenemos ya unos aumentos en la recaudación, que ayer el otro día dábamos los datos del 9%, es decir, llevábamos 2 años aumentando, es decir, ¿qué más que se quiere? Lo que pasa es que si se aumenta y resulta que se coge y se gasta mucho más todavía. No sé si me entiendes, es como aquel que tiene las vacaciones y va todos los años por ejemplo, a Altea. Y porque mejora el sueldo, dice, pero se endeuda un poco. Pero mejora el sueldo, dice, bueno, entonces voy a ir a Nueva York. Pues claro, la diferencia sigue aumentando los gastos. Pues esto pasa igual con España. Y así está pasando. Yo lo he dicho muchas veces, nos creemos que somos mucho más ricos de lo que realmente somos y la economía aguanta lo que aguanta. Y esta está otra vez a punto de griparse. Vamos a ver qué se hace. Sí, el gasto efectivamente, yo diría que se ha neutralizado, ese incremento de recaudación se ha neutralizado con un incremento del gasto más que proporcional, también basado en unos ingresos pues que no se iban a producir, más empleo, más cotizaciones de seguridad social, impuestos al gasoil, impuestos, las tasas a las tecnológicas, las tasas que quieren poner también a los intercambios financieros. En fin, de todo eso no se ha producido absolutamente nada y en eso estaba basado también la reducción del déficit. Resulta que hoy Europa nos controla, nos marca muy de cerca, pues porque tenemos una gran deuda exterior, una gran deuda con ellos y gastamos alegremente como si no debiéramos nada, ¿no? Así es que todos estos gastos que tienen previstos, no sé de dónde lo van a sacar, pero porque ya la gente ya se ha llegado. Yo creo que la imposición ha llegado al límite. Hoy ya ni empresas ni particulares pueden pagar más impuestos que los que están pagando. Así que creo que vamos a tener muchas dificultades por la presión que Europa está ejerciendo ahora sobre el control del gasto. ¿Ustedes han tenido la paciencia de leer algunas de las 370 medidas del señor Sánchez que había propuesto al señor Iglesias? Bueno, pues no han tenido esa paciencia, pero para demostrar que es un brindis al sol, que todos son buenas intenciones, pero que de nada, y habla de algo que estamos los tres, y todos, seguro que todos los televidentes están de acuerdo. Habría una unanimidad del 100%. Blindaje del sistema público de pensiones, dice. Pues todos de acuerdo. Y ahora viene la segunda. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿De qué forma? ¿Qué se podrá hacer? Entonces, por poner en un papel, o como que se ponga en la Constitución, es como el derecho a una vivienda digna. Lo tenemos en la Constitución, pero ¿se cumple totalmente? Pues desgraciadamente no, porque no es posible del todo, porque hay deficiencias, porque no hay dinero para todo. Bueno, pues esto es igual. Esto es lo que se demuestra que se llama populismo, o mentir, para ser más claro. Es decir, claro, yo también digo, es que voy a blindar las pensiones, lo vamos a escribir aquí, ahora lo escribimos nosotros. Claro que estamos de acuerdo, yo creo que el 100% de los españoles. Bueno, pues estas son las medidas. Se intentará, se abordará, se creará, es un voluntarismo. Es decir, lo que se ha convertido, y vamos a ser llanos y decir la verdad, lo que se ha convertido la política en España, no solo por parte de casi todos, de todos los partidos prácticamente, en medias verdades o mentiras directas. Que en vez de ser rechazadas por los medios de comunicación, hacen de cadena de transmisión y lo publican, como si fuera verdad, en vez de salir, continuar y decir, mire, esto es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Pero no, como
todo vale, don Carlos. Y cortoplacismo, porque Sí. al final, como lo único que miramos son la posibilidad de ganar las próximas elecciones, Sí. tomamos medidas como estas. Pues sí, las pensiones, pues efectivamente, lo que está proponiendo encima de la mesa es un incremento del gasto de pensiones que ahora ya resulta ya de por sí inasumible por la situación que tenemos de déficit económico y de deuda pública, pero que sabemos que además esa proporción va creciendo en el tiempo porque cada día va a haber más pensionistas y menos trabajadores. ¿Qué significa? Que ahora es una medida muy dura, pero dentro de unos años es imposible de mantener. Pero bueno, que venga el que venga detrás, que arregle y que lo arregle como pueda. Así estamos. Sí, estamos siempre en lo mismo, siempre en lo que vamos a hacer. Toda la legislatura, lo vemos aquí en Cantabria, pocas veces escucha usted a los gobernantes decir hemos hecho esto y esto, realizaciones. No, siempre vamos a hacer. Tenemos estos proyectos, pero la verdad es que no se ejecuta absolutamente ninguno. Siempre estamos con proyectos, ¿no? con pájaros volando. Bueno, pues la situación que se está viviendo es esta. El empleo, las cotizaciones, los ingresos, pues yo creo que van a caer de una manera espectacular. ¿Y cómo se puede salir de este atolladero? Pues no sé, el modelo productivo que siempre estamos hablando de que se iba a modificar, pues resulta que hoy estamos apoyados en los mismos elementos económicos que dieron lugar a la crisis. Estamos con el turismo, estamos con la vivienda y estamos con los servicios, ¿no? Así es que la situación que se plantea pues no es nada halagüeña. Pues sí, estos son los problemas estructurales que tiene este país, con el nuevo sistema autonómico, que ya no es tan nuevo, pero que tiene disfunciones que no se corrigen, porque ahora leíamos un problema gravísimo que tenemos en la educación, cómo la Asociación de Editores denuncia que hay presiones en muchas comunidades autónomas para que se pongan los libros de textos, algunas cosas que son mentiras, por ejemplo, en Cataluña, que no se hable de los reyes católicos, en otros sitios que se hable del tema. Es decir, estamos en un auténtico despropósito, ¿no? Entonces, no existe voluntad por ningún partido. Y es más, aquel partido que osara salirse del carril, reducir gastos, quitar instituciones, etcétera, sería fuertemente perseguido, porque los partidos políticos se han convertido más o menos en una especie de sociedades anónimas o clubes sociales en los que generalmente se vive bastante bien. Y no son un medio, se han convertido en un fin. Los partidos políticos todos se han convertido en un fin. Entonces ninguno dice, bueno, yo renuncio a tener asesores, el número de asesores que tengo, ¿no? Voy a reducir el 50% el número de asesores. ¿Usted lo ha oído eso en algún partido político? Pues yo no lo acabo de oír. Y esta es, claro que tiene solución los problemas de España, con una reducción muy grande de la estructura, con una reducción de gastos superfluos que hay, pues se podría dedicar mucho dinero a otras cosas, ¿verdad, don Carlos? Sí, pero eso no creo que lo vean nuestros ojos. No, a veces algún osado en campaña dice que va a cerrar alguna televisión pública, de estas que además no tienen audiencia. Bueno, ya ha visto cómo la ha puesto a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, porque además... Incluso su propio socio de gobierno. Es decir, esto es toda una... Vamos a ver, o pasa como en Valencia, que se cerró, pero que luego se volvió a abrir. Y luego se criticaba lo que habían hecho los demás. Bueno, es todo una falacia, pero que hay un cooperador necesario grave, que son el grave problema que tenemos con los medios de comunicación en este país, que se han convertido ya en mayor problema que incluso la clase política, que ya es decir, y lo dice un informador que lleva 40 años en esto. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Don Carlos Pajares, nosotros vamos a seguir diciendo nuestras verdades, como entendemos, con respeto, pero sin ningún miedo, a estas alturas de la vida, miedo ninguno. Que tengan ustedes una feliz semana, paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.